Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermanos, ya con el ejemplo que tuvimos la oportunidad el domingo de estudiar, y vimos cómo de la ley que nos gobernaba, que nos limitaba, cómo pudimos llegar a la gracia. Y cómo vimos, ahí hay otros ejemplos, como por ejemplo Pablo, cuando el Señor se le presentó, entonces ya él dejó de perseguir, ya dejó su ley a un lado y empezó a hablar del verdadero significado de lo que era el Cordero y todas sus ceremonias. Ese era el final de lo que era la levadura del pan. Y aquí vamos a estudiar y vamos a aprender algo que es muy interesante igual, porque recuerde que nosotros venimos hablando desde hace un tiempo atrás la forma y la manera como el Señor va a redimir al pueblo del Señor. Si ustedes han visto las redes sociales, ya están haciendo mucha propaganda a este falso Cristo, a este que se ha levantado, que ha dicho que Él es el Mesías, y eso se sabe toda la Biblia al derecho y al revés. Bueno, eso ahí puede engatusar a cualquiera. Si la gente no conoce la Escritura, podemos ser engañados por este falso profeta. De pronto en el próximo les mando un video para que ustedes escuchen qué es lo que habla, cómo lo habla, y que uno dice, pero habla de la Biblia, dice la Biblia, y eso sí se sabe todo, más que de pronto nosotros mismos. Y por eso es importante que tengamos muy en cuenta, que estemos muy pendientes, tratando de mantener nuestros oídos dentro de los parámetros del Señor para que no tengamos problemas con el Señor. Y yo he titulado este tema, el vino y su levadura. Así como el pan tiene su levadura, que es la cizaña, ya nosotros sabemos cuál es la levadura del pan. Sabemos que es la hipocresía, la malicia, la maldad, todo eso es lo que el Señor Jesús previno a todos aquellos que eran seguidores de Él, a sus mismos discípulos. Hay algo que a mí me llamaba la atención y yo decía, ¿por qué Jesús a ninguno de sus discípulos le dijo que era importante primero nacer de nuevo? Simplemente le dijo, síganme. Pero Nicodemo sí fue el primero que le habló acerca de lo que era el nuevo nacimiento. Y empieza uno a analizar muchas cosas y va encontrando uno la razón y cómo Dios le habló a quién, al sacerdote, porque los sacerdotes o los líderes religiosos que tenemos la tarea de enseñar y de predicar su palabra, somos los que estamos cometiendo los errores, somos los que estamos infringiendo normas,
y somos los que estamos llevando al pueblo seguramente no por el camino que el Señor quiere. Por eso es importante leer y mantenernos dentro de los principios de la Escritura para poder entender todo lo que dice la Escritura, todo lo que la palabra de Dios nos habla. Y este tema es muy interesante porque es acerca del vino nuevo, y nosotros sabemos que el vino nuevo están representadas por las parábolas, lo que está oculto, lo que está allí escondido, que son las profecías para la segunda venida del Señor. Y esto es porque así como antes de la primera venida del Señor tenemos una historia, tenemos unas situaciones que nos enseña el Señor, y que así como este pueblo vivió y pasó estas dificultades, nosotros también vamos a vivir situaciones. Dios no nos va a eximir a nadie de que no vamos a pasar por aflicciones, por dolencias, por circunstancias, porque a través de eso es como se fortalece nuestra fe. A través de eso es como nos purificamos y podemos encontrar realmente qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y vamos a entender cómo lo que el Señor estableció desde el principio, Cristo tuvo que venirlo a cumplir. Y nada, por él dice, ni una tilde, ni una coma pasará. Todo lo que se habló, y el mismo Jesús dice, de mí habló Moisés, de mí hablan los profetas y de mí hablan los salmos. Entonces hay que entender que desde el principio Dios dejó establecido todas las cosas. Y nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que empezar a mirar qué es lo que dijo el Señor para poder entender ese misterio. Dice, desde el principio de la creación y la desobediencia del hombre ante los designios de Dios, Él ha venido realizando la forma y la manera de cómo haría volver al hombre a Dios. Nosotros estamos viendo que mucha gente se ha apartado del camino de la fe. ¿Pero por qué? Por nosotros los predicadores, porque estamos haciendo cosas incorrectas, los pastores están violando a sus feligreses, están robando, bueno, todo ese montón de cosas que nosotros estamos viendo, y que eso que está trayendo, que la gente se aparte de la fe, que la gente se aparte del camino del Señor. Y ahí uno puede pensar lo que dice el Señor, más le vale no haberme conocido. ¿Por qué? Porque lo que yo hice, hacia donde yo dirigí, pues yo lo llevé por el camino equivocado. Entonces por eso es importante nosotros analizar todo y estar al pendiente de las situaciones. ¿Para qué? Para poder saber en dónde estamos ubicados. Por eso una de las tareas del Señor desde el principio es hacer que el pueblo, hacer que el hombre vuelva su corazón a Dios, volvamos a creer en el Señor, volvamos a caminar de acuerdo a lo que está escrito, porque la Biblia es el manual de instrucciones. La Biblia es el manual de vida. Jesús no vino a hacer lo que Él quería, Él vino a cumplir cada punto, cada palabra que el Señor dejó escrito, Él vino a cumplirlo conforme Él estaba escrito. Y conforme debía hacerse el ritual, la ceremonia, la palabra, la acción, Él tenía que hacer lo que está escrito. Y es lo que nosotros también tenemos que aprender a hacer. Lo que dice la Escritura, yo tengo que hacer. Porque si yo no hago las cosas o no hablo y no creo en lo que el Señor me dice en su palabra, pues yo estoy llamada a perecer. Yo no voy a entrar en el reino porque estoy perdida del lote, porque estoy desubicada dentro de los parámetros del Señor. Por eso es importante estar mirando esta forma que nos ha dejado el Señor. Y por eso es interesante que conozcamos tanto el Antiguo como el Nuevo para poder saber cómo vamos caminando y cómo se viene cumpliendo la Escritura. Todos los días una profecía se cumple. Y más en estos tiempos, cuando hemos entrado al fin de todos los tiempos. Dice, la manera de Dios. O sea, fíjese que hay algo, una palabra que me llamaba, hace unos días hablaba con alguien y yo le decía,
porque me decía, es que esa palabra que usted dice yo no la encuentro en la Biblia. Yo le dije, pues busquemos un sinónimo. Y entonces, hablando, él estaba hablando, yo le dije, bueno, entonces no usemos la palabra proceso, sino usemos la palabra reconciliación. O sea, ¿cómo es que Dios cómo nos vamos a reconciliar? Y la reconciliación tiene que ver con una serie de cosas que yo tengo que hacer. Entonces, la forma o lo que Dios viene buscando es lo que dice el Señor. Él quiere reconciliarse con su pueblo. Él quiere volver a que el pueblo volvamos a la fe, volvamos a creer en su palabra, volvamos a creer en ese Dios soberano, que no tengamos que ir a quemar incienso a dioses ajenos, que no hagamos nada diferente a lo que la Biblia me dice. En estos días, en la Biblia que estoy leyendo, que es la cronológica, estoy leyendo y me ha salido mucho acerca del vino, que el sacerdote se embriaga, que el sacerdote toma vino, que no puede no sé qué, pero hay muchas cosas que uno tiene que mirar y tiene que analizar, porque una cosa es lo que me dice la Escritura y si yo me salgo de los parámetros, pues ya estoy fuera de control. Por eso dice la manera de Dios, cómo reconciliaría su relación con el hombre, era por medio de ritos y ceremonias. Todos estos ritos y ceremonias era sombra y figura anunciando la redención de la humanidad por medio de un Mesías. Entonces fíjense, cómo Dios mandó a reconciliarse con el pueblo, con la humanidad, a través de un Mesías. Él mandó a su Hijo, él mismo dice, vea, yo mandé a los profetas, mandé a esto, y ustedes los mataron, ustedes no creyeron, ustedes hicieron, entonces mandé a su Hijo y también hicieron lo mismo, ¿ya? Pero todo era el proceso, ¿para qué? Para que nosotros entendiéramos cuál es la tarea del Señor, y es que nos reconciliemos, que nosotros busquemos esa reconciliación todos los días con el Señor, porque en algo estamos infringiendo las normas del Señor. En algo nos equivocamos, en una actitud, en una palabra, en un comportamiento, estamos de pronto siendo infractores de la ley del Señor. Por eso el Señor dice, voy a reconciliarme, porque es que Él mismo colocó enemistad. Cuando Adán cometió el pecado, vino una separación, y lo que me separa a mí de Dios es el pecado. Son las malas decisiones, son las malas posturas, los malos comportamientos que podemos llegar nosotros a tener con respecto a la Escritura. Por eso el Señor habla de que Él va a reconciliar la relación, porque cada uno de nosotros tenemos una relación y Dios lo que quiere es una relación. ¿Una relación de qué? De esposo y esposa, una relación de Dios con un pueblo, una relación de padre con hijos, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, y es una relación. Pero en la antigüedad, debido al pecado del hombre, pues Dios colocó unas ceremonias, unos ritos, una serie de cosas. ¿Para qué? Para que el hombre mantuviera una relación con Dios a través de un ritual, a través de una ofrenda, a través ya sea de cordero, ya sea de cereal, o sea de derramamiento de líquido, que es la oblación. Dice la palabra del Señor, con Abraham Dios promete que Él haría un pueblo para sí, escogido, conformado por reyes y sacerdotes y gente santa. Y el propósito de este pueblo es que ellos fuesen luz para nosotros. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere? Dios en cada generación, Él hizo algo especial. ¿Para qué? Para mantener un vínculo con la humanidad, para mantener un vínculo con el ser humano. Pero ya llegó el momento en que Él ya empezó como a acercar más, como a hacer un poquito más como esa relación, como esa cercanía, porque Él lo que quiere es que nosotros estemos cerca de Él, que nosotros estemos cerca de su corazón y que nuestro corazón esté cerca también del Señor.
Por eso dice que él, Abraham, llama a Abraham, ya nosotros lo sabemos, y le promete que de él saldrá un pueblo. Pero ese pueblo está conformado por reyes, está conformado por sacerdotes y está conformado por gente santa. Y dice que el propósito de la descendencia de Abraham es que ellos fueran la luz para los gentiles, para aquellos que no eran descendientes directos de Abraham, sino que pertenecían al pueblo gentil. Dice para que fuesen la luz del mundo. Por eso, si ustedes recuerdan la parte de la escritura, cuando el sacerdote vio al Señor, ¿qué le dijo? Dijo, este está puesto para caída. Una espada atravesará su misma alma y revelará los pensamientos de los hombres, porque él será luz para las naciones. Entonces, fíjese que la obra del Señor era para que la luz llegara a nosotros, el conocimiento, para que nosotros pudiésemos entender todas las cosas de parte de Dios. Dice Abraham, Dios hace un compromiso. Mire, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el pacto que el Señor ha hecho con cada uno. Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, y el Señor le dijo a Abraham que el pueblo que iba a salir de sus lomos, que iba a salir del hijo de la promesa, dice que durarían 400 años en esclavitud, pero que ellos saldrían, dice, de la esclavitud, pero que esa generación, esa descendencia de él, iban a estar oprimidos, afligidos, compungidos, con tareas duras. ¿Por qué? Porque de esa manera es como el Señor prueba, afila y hace que el corazón de nosotros se vuelva más a Dios y que no nos hagamos duros cuando estamos viviendo situaciones. Si estamos viviendo situaciones difíciles en la parte social, en la parte religiosa, en la parte económica o en la parte física, pues busquemos tener una actitud buena con el Señor y entender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo sé que a muchos, por ejemplo, a mí me molesta cuando algo me duele. Yo me pongo iracunda, a mí me molesta. Y yo digo, Señor, no me gusta estar enferma. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de trabajar así, que me duele aquí, que me duele allá. Yo digo, Señor, no, y me paro y yo digo, Señor, así no soy capaz. Porque yo no sé trabajar bajo estrés. A mí no me gusta el estrés. A mí no me gusta que me estén presionando. A mí me gusta irme lento, bajo los parámetros y bajo la forma mía. Cuando yo me siento presionada, yo como que me reboto y voto y digo, porque no he sido capaz de llevar esa situación. Siempre digo, aquí volví a fallar, Señor. Pero son personas que le dicen 1000 veces lo mismo, y le da igual. Pero yo no. Yo soy una persona que si a mí me dicen una sola vez algo, yo con eso tengo para toda la vida. A mí no me repiten 2 veces la misma situación, porque yo de una vez corrijo la postura, corrijo la situación, corrijo la circunstancia. ¿Por qué? Porque ya me hicieron el primer llamado de atención. Entonces, como no me gusta que me llamen la atención, trato de hacer las cosas de la mejor manera. Dice el Señor, dice Abraham le dijo Abraham le dijo el Señor que ellos estarían 400 años en esclavitud, oprimidos, afligidos, pero que pasado ese tiempo serían rescatados por un líder elegido por Dios y su rescate. Nosotros nos estamos preparando. ¿Para qué? Para ser rescatados. Nosotros nos estamos preparando para ser liberados, porque nosotros estamos en trabajo, en aflicciones. Nosotros nos están oprimiendo. Nosotros estamos viendo la situación de nuestro país. El mal avanza todos los días. En cada situación, en la calle, en el campo, en cualquier lugar, el mal está avanzando porque va a venir a tomar control y dominio sobre todas las cosas. Si nosotros no nos levantamos y oramos para que el Señor haga algo, pues vamos a ser arrasados y el mal va a estar por encima de nosotros. Fíjese que veía y yo decía, este pastor me pareció tenaz.
porque fue enfrentarse al mismo líder de nuestro país. Porque él, este pastor que es de Barranquilla, llegó y dijo y mostró cuando el presidente sacó la espada de Bolívar y no sé qué cosa, y sacó la espada para la bandera que dice o hacen lo que yo quiero o muerte para todos. Entonces yo decía, Dios mío, el enemigo no está jugando. Y él decía este pastor que me llegó a mí ese video, cuando él decía, usted trae la espada, una espada que mata, una espada que hace daño, una espada. Pero así como usted se levanta, yo me levanto con esta espada, y la espada del Señor, y yo en el nombre de Jesús, y la espada. Y yo decía, miércoles, ahora esperemos que va a ser el presidente con ese pastor que se levantó diciendo, es la espada, pero yo tengo la espada que da vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque yo no he visto a ningún pastor que se hubiera levantado como él. Y él lo dijo. Y él dijo, usted se levantó con la espada de Bolívar, la que mata, la que hace todo ese montón de cosas. Pero yo me levanto con esta espada. Esta es la espada. Y yo en el nombre, bueno, como hablan ellos, no, yo en el nombre de Jesús, yo decreto, yo no sé qué, pero es la espada. Y la espada que está aquí en Colombia es la espada del Señor. Es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que va a luchar contra la espada del mal. Y yo decía, bueno, Señor, amén, porque a alguien, Dios tiene que levantar a alguien que se amarre los pantalones y tenga el valor de decir y de orar, y eso nos corresponde a nosotros, orar, porque se ha levantado el mal, ¿contra quién? Contra los mismos dirigentes, el príncipe contra príncipe, nación contra nación, uno que dice acá, y eso es importante, hermano. Nosotros tenemos una espada, y es la palabra de Dios. Y si esa espada se levantó para matar y destruir, ¿a quién? A nosotros los creyentes. Por eso hay que orar, hay que buscar del Señor y no sentir miedo y temor. Bien. Ahora, dice el Señor, pasaron los 400 años. ¿Por qué quiero volver a repetir esto? Porque es importante, me gusta siempre poner un cimiento para poder ir escalando hasta poder llegar al fin de lo que el Señor quiere. Pasaron los 400 años y llegó Moisés para cumplir la palabra de Dios, dada a su profeta y siervo Abraham. O sea, ya pasaron los 400 años, Pablo dice que son 430, en el antiguo dice que son 400, bueno, no nos pongamos ahí que si tiene eso, simplemente pasó de 400, fue 400, 430, simplemente se cumplió la palabra. Cumplida la palabra de Dios, Dios levanta el líder, ya nosotros sabemos cómo el Señor, a partir de Éxodo 3, cómo se hace todo este proceso. Siempre Dios levantará a una persona, pero ¿para qué? Para que haga peso, para que empiece a tener el valor de enfrentarse a una situación. Dios levantó a Moisés, lo instruyó, primero lo instruyó en la casa de su enemigo, en Egipto. Por eso el Señor lo escogió a él, porque él sabía leer, porque él sabía las costumbres de Egipto, él había sido criado en eso. Luego, ¿qué él sabía? Conocía al enemigo, conocía a alguien, y Dios, entre todas las plagas, hay unas que Moisés no hizo. ¿Por qué? Porque atentaba contra una nación que lo formó, que le dio de comer, que le dio protección, y Dios nunca va a que usted le haga daño a través de esa persona que le dio de comer, que le dio protección, que le ayudó. Dios no va a permitir que usted le haga daño, así sea su enemigo. Por eso, si usted mira las plagas, una las hizo Moisés, otra las hizo Aarón y otra las hizo el mismo Dios. Pero uno analiza y uno dice, claro, si por eso el Señor dice, dele comer a su enemigo, dele beber a su enemigo, ame a su enemigo, y si yo lo amo, ¿por qué le voy a hacer daño? Dice el Señor, dice, Dios había prometido que serían redimidos. Recuerde que nosotros desde hace tiempo venimos hablando de la redención, y la redención tiene que ver con el ser sacado de la esclavitud a la libertad. Recuerde que nosotros venimos, ya hablamos de lo que es la proposición, la remisión, y estamos hablando de la redención, que es el propósito que tiene el Señor. Recuerde lo que el Señor dice en Mateo 24.
Dice el Señor que cuando nosotros seamos testigos de los terremotos, de las inundaciones, de las guerras, de los rumores de guerra, de todo lo que estamos viendo, ¿qué dice el Señor? No tengan miedo. Lo que tiene que hacer es erguíos. ¿Qué quiere decir? Párese sobre lo que usted conoce, sobre su fe, sobre el conocimiento de la palabra. No tenga miedo por las cosas que puedan llegar a suceder. Dice, porque su redención está cerca. Y eso es lo que nos debe a nosotros darnos esa confianza. Parémonos sobre el conocimiento que usted tiene de la palabra, sobre esa fe, sobre esas situaciones que nosotros conocemos y que el Señor ha estado con nosotros. Eso nos tiene que servir como base, como plataforma de que el Señor está en nosotros. Por eso dice el Señor que Él dio una palabra, así como el Señor le dijo a Moisés, ve y redímeme el pueblo. ¿Qué dijo Jesús cuando se fue? Yo redimiré al pueblo. Entonces fíjense que así como el pueblo de Israel fue redimido, nosotros que un día estuvimos siendo como los gentiles, también nos van a redimir. Pero para podernos redimir hay una serie de situaciones, hay una serie de procesos que nosotros como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, tenemos que vivir, tenemos que pasar. Entonces dice la escritura del Señor, dice, la redención tiene su origen en el enfrentamiento que tiene Dios con nuestros opresores, los que nos afligen y nuestros angustiadores. Fíjese que contra quién vino el Señor, usando a quién, al líder. ¿Para qué? Para venir contra los reyes o contra el faraón, contra todos aquellos que estaban haciendo un daño al pueblo del Señor. El Señor dice, hay alguien que te oprime, yo voy y peleo por ti. Hay alguien que te aflige, yo voy y peleo por usted. Hay alguien que te está trayendo angustias, afanes y zozobras, yo pelearé su batalla. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor. El Señor vino y se enfrentó contra los 10 espíritus que gobernaban y que tenían sostenidos o amarrados o cautivados el pueblo de Israel. Si usted analiza cada una de las 10 plagas, es una lucha, una batalla contra su Dios, contra ese Dios que ya sea el de las ranas, porque ellos creían que las ranas como se multiplicaban, entonces era su Dios, el de la multiplicación, el de la fructificación, y este Dios de las ranas era un cuerpo de mujer con cara de rana. Entonces todos esos dioses, todas esas cosas que ellos tenían, contra eso fue que vino el Señor a enfrentarse contra ese opresor de su vida, contra ese angustiador de nuestra vida. Él es el que viene a luchar, Él es el que viene a decir, déjeme pelear, yo le voy a dar a usted la palabra, sosténgase, haga lo que yo le digo y déjeme dar la batalla, porque el que va a vencer es el Señor, y el que va a batallar por mí es el Señor. Pero si yo misma me defiendo, yo misma me pongo a hacer cosas, Dios no va a pelear mi batalla. Va a seguir en lo mismo, ¿por qué? Porque usted ya la luchó, usted ya la batalló, usted ya se defendió, ya hizo usted. El Señor dijo 2 veces, yo no hago lo mismo. Por eso dice, con las 10 plagas Dios hace la guerra a sus adversarios y salen victoriosos por la intervención de Dios, cumpliendo la promesa dada en Génesis 3, 15, 16, que fue lo que el Señor le dijo a Adán y Eva: guerra habrá entre las simientes, como lo dijo el Señor Jesús en una de sus parábolas. Dice que los hijos del reino de los cielos son los que oyen y obedecen la palabra de Dios, y los hijos del infierno son aquellos que ni oyen ni obedecen la palabra y son seguidores y son hijos de Satanás. Por eso aquí el Señor está diciendo que hay una guerra. Nosotros tenemos una guerra entre nosotros mismos. Tenemos una guerra aquí con el concepto, con la tradición, con esta situación, con esta otra. Tenemos guerra en nuestro corazón. Tenemos guerra en nuestra mente. Tenemos de pronto disensiones en casa porque fulano tiene una fe y yo tengo otra.
porque yo tengo esta fe, porque yo creo en esto, y aunque el otro esté dentro del mismo camino, pero resulta que su fe está puesta en otras cosas, está puesta en un dibujo, está puesta en un montón de cosas que no tienen nada que ver con la escritura. ¿Ya? Entonces por eso hay un combate en casa, porque cada uno profesa y tiene una fe. Dice, Dios da unas instrucciones específicas a Moisés para que el pueblo se prepare para la redención o salida de Egipto. Dios o Jesús dejó unas instrucciones, nos dejó unas leyendas o unas parábolas en donde cada una de ellas tiene algo escondido que me va a permitir a mí prepararme para la redención, para que no seamos confundidos, no seamos engañados, para que nosotros realmente nos sostengamos en el conocimiento de la Escritura. Por eso el Señor dice, Él ha dejado unas instrucciones, le dio las instrucciones a Moisés y le dijo, mire, vamos a rescatar a este pueblo. He oído el clamor, he oído sus aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios escucha nuestra oración, Dios escucha nuestro llanto, Dios escucha cuando usted va y le pide al Señor con lloro, con lamento por la situación o la circunstancia que usted esté viviendo. Y Dios escucha al justo, dice la palabra. Dios escucha a aquel que está pasando una dificultad, y si es una prueba, es una formación, es algo, Dios nos va a dar, como decía la canción, la fortaleza. Él es mi fortaleza, Él es mi ayudador, y Él nos va a ayudar a que salgamos al otro lado. Porque yo no puedo llegar con este cuerpo de muerte que ni siquiera he podido hacer nada, porque es que la situación que nosotros no hemos entendido es que los hijos de Dios sufren. Los hijos de Dios pasarán por muchas cosas, porque el sufrimiento purifica, porque el sufrimiento santifica, porque el sufrimiento me acerca al Señor. Si no, miremos a Jesús. Si el sufrimiento no tuviera nada, entonces, ¿por qué Jesús tuvo que venir a vivir toda la situación? ¿Por qué los apóstoles del Señor vivieron toda la situación? ¿Y eso qué los ayudó a seguir creyendo en el Señor? Cuando salían, después de recibir las palizas y de haber sido sacados de la cárcel, ellos se reían y salían felices y contentos. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos contentos cuando hemos vivido situaciones o cuando hemos pasado circunstancias? A lo mejor no, pero si ve que es que yo quisiera, yo le digo, ay Señor, yo no he sido capaz y no me gusta, porque yo le digo, o sea, si yo tengo un dolor, yo quiero estudiar y no soy capaz de concentrarme, no soy capaz y yo me paro y yo le digo, no, así no, Señor, porque no me puedo concentrar en lo que estoy haciendo. Solamente Dios sabe cómo es que hace las cosas. Ahora, fíjese que cuando Dios le dijo a Moisés, le dio unas instrucciones, y estas instrucciones son las que Jesús cumplió. ¿Para qué? Para que nosotros estemos listos para podernos ir con el Señor. Jesús tuvo que cumplir cada una de estas especificaciones. ¿Para qué? Para que el camino esté libre. Pero fíjese que aunque el pueblo de Israel salió de Egipto, no salieron felices y contentos. Ellos salieron, pero más adelante empezaron los problemas. Empezaron las circunstancias, empezaron los procesos. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué dijo? Eso que usted va a vivir es porque quiero saber qué hay en su corazón. Porque las dificultades, las adversidades es lo que va a salir, qué es lo que tengo en mi corazón. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es ese odio? ¿Cuál es esa amargura? Si realmente busco de Dios o simplemente quiero salir corriendo porque Dios no me da lo que yo quiero. Por eso el Señor dio unas especificaciones que son, digámoslo así, son como promesas, son como parámetros que Dios dio. ¿Para qué? Para que Jesús las cumpliera. Pero ¿quién las tuvo que cumplir primero? El pueblo. El pueblo tuvo que vivir cada una de esas situaciones. ¿Y para qué? Para que Jesús viniera,
Él nos dejara las instrucciones, Él nos dejara las disposiciones de Dios para que el pueblo empezara a caminar de acuerdo a lo que Él dejó establecido. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 6. Usted mira el título, dice promesa de liberación. Nosotros necesitamos ser liberados. Muchos de nosotros todavía estamos esclavos de una cultura, esclavos de cualquier cosa en la que usted tenga esclavitud. Todavía nosotros tenemos, pero el Señor nos quiere liberar siempre y cuando usted y yo querramos cumplirle al Señor lo establecido. Si yo no hago lo que el Señor dice, voy a seguir siendo esclavo, voy a seguir siendo atado, voy a seguir teniendo aflicción, voy a seguir teniendo situaciones difíciles en las que el Señor nos dice así. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Dice el Señor, así dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Fíjese, miren lo que dice el Señor. Dice, yo me aparecí a ¿quién? Dios habló con Abraham, hizo un pacto. Dios habló con Isaac, hizo un pacto. Dios habló con Jacob e hizo un pacto. Pero cada uno de esos era basado en el pacto que él había hecho con Abraham. Yo a Jacob, a Isaac, yo hice un pacto con usted. ¿Por qué? Porque me comprometí con Abraham, que en él las cosas se darían, que en él haría un pueblo para Dios, un pueblo que se levantara y glorificara en el nombre del Señor. Fíjese que él dice cómo se presentó el Señor ante estos tres patriarcas, como el omnipotente, como el poderoso, así como nosotros también seguramente vamos a tener la opción y la oportunidad, si nuestra redención, ¿de qué? De conocer el poder del Señor, conocer el poder de Dios en medio de tantas situaciones adversas. O tal vez muchos de nosotros ya hemos conocido el poder de Dios. Hemos conocido el poder de Dios en nosotros a través de sanidad, a través de una respuesta, a través de una protección, a través de algo. Dios nos mostró que Él es el omnipotente. Nada podrá hacernos el maligno a menos que Dios se lo permita. De pronto o del resto, Dios guardará nuestra vida. Dios guardará nuestra casa, nuestra familia, siempre y cuando nosotros estemos centrados en las cosas de Él. Fíjese que Él que dice, yo no les di a ellos a conocer mi nombre, simplemente les dije, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dice en Éxodo 6:4, dice, también establecí mi pacto con ellos. Dice, de darles la tierra de Canaán. Jesús no nos prometió una tierra. Jesús nos prometió el reino de los cielos. Jesús nos prometió una tierra, dice el Señor en su palabra. Así como el Señor le prometió a Abraham que le daría a Canaán, a Jacob y a Isaac, que les daría una tierra para que se establecieran allí como pueblo del Señor, también a nosotros Jesús nos ha prometido una tierra, nos ha prometido la vida eterna y que vamos a ir a vivir en un lugar especial, elegido y preparado por Dios. ¿Para quién? Para nosotros sus salvos. Dice, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Nosotros somos forasteros aquí. La tierra no es nuestro lugar. Jesús dijo, yo no soy de aquí. Mi lugar no es la tierra. Este no es mi sitio, es allá arriba. Pero ustedes tampoco son de aquí, son de arriba. Y nosotros tenemos que decir, pero el Señor dice, yo les he prometido un lugar. Yo les he prometido una tierra. Pero para eso hay un pacto, debe haber un pacto, debe haber una relación, debe haber un compromiso, porque el Señor, el pacto que hizo con Abraham fue la circuncisión, ¿ya? El pacto que hizo con Jacob fue que le cambió el nombre y le dijo que él era su Dios. Y dice la palabra en el 6:5, dice, asimismo,
yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Fíjese, Dios no se le ha olvidado su pacto. Dios no se ha olvidado que Jesús dejó un pacto, un nuevo pacto, aquí en nosotros. Y por eso dice el Señor, yo escucho su gemido, yo escucho su llanto, yo he escuchado sus situaciones, yo las sé, yo las conozco. ¿Por qué? Porque han subido a mis oídos, han subido delante de mí. Y yo me he acordado que hay un pacto, hay un compromiso, hay una sed de que me comprometo con el pueblo porque hubo un pacto. Y ese pacto se llamó el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Pero en ellos eran los pactos que el Señor hizo con Jacob, que hizo con ellos. Por eso Él dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. ¿Por qué? Por el servicio duro que tiene Egipto sobre mi pueblo. Nosotros estamos viviendo situaciones duras, hermano. Estamos pasando circunstancias fuertes. Nos aproximamos a unas situaciones muy tenaces. ¿Y qué nos corresponde? Gemir. Nos corresponde clamar. Nos corresponde orar. Nos corresponde hacer una obra. Nos corresponde pedirle al Señor, ¿para qué? Para que el Señor escuche nuestro compromiso, para que el Señor escuche nuestro gemido, dice, y Él se acuerde de que alguien hizo un pacto y que Él respetará ese pacto. Y miren lo que dice en el versículo, del versículo 6 de Éxodo 6 hasta el 7, encontramos 4 situaciones de las que nos habla el Señor y de las cuales cada una de ellas tiene que ver con una obra del Señor, tiene que ver con una tarea que Jesús tenía que realizar. ¿A través de qué? A través de un sufrimiento, a través de una situación, a través de una circunstancia. Dice el versículo 6 de Éxodo 6, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. O sea, primero presente al Dios creador, presente el nombre del Señor, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, diga que es Él el que va a luchar, el que va a batallar contra todas las situaciones que el mundo va a vivir. Y lo primero que dice, 1, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué le dijo el Señor? Yo los voy a sacar. Los voy a sacar ¿de qué? De una tarea que fue impuesta sobre sus hombros. Porque fíjese que la gloria de Egipto era porque los hijos de Dios, el pueblo de Israel, eran los que edificaban, eran los que cultivaban, eran los que cuidaban el ganado, eran los que preparaban, eran los que hacían todo. Por eso Egipto tuvo la gloria. Pero fíjese que cuando se sale de un sitio, el que tiene la bendición, el que tiene la gloria, el que tiene el respaldo del Señor, esa situación se viene abajo. Porque Egipto se vino al piso y nunca más se ha levantado como potencia de esa época. Seguirá siendo en la situación y la circunstancia en que actualmente vive Egipto. ¿Por qué? Porque se levantó, porque agredió, porque maltrató, porque ultrajó al pueblo de Dios. Por eso nosotros debemos de tener cuidado entre nosotros, porque somos el pueblo de Dios. Estamos siendo formados para ser el cuerpo de Dios, del Señor. Estamos siendo instruidos para vestirnos y ser la esposa ¿de quién? Del Cordero del Señor. Y dice como segunda, ¿qué es lo otro que el Señor dice que va a hacer? Dice, y los libraré de su servidumbre. Es decir, que el Señor no quiere que nosotros seamos esclavos. ¿Esclavos de qué? Usted sabe cuál es su esclavitud. Usted conoce
qué es lo que la tiene usted en cadenas, amarradas. Usted es la única que conoce. ¿Cuál es la situación suya? ¿Cuál es la circunstancia que usted todavía está amarrada con esa circunstancia? Y vamos a tener la misma actitud y vamos a tener el mismo comportamiento, porque ¿qué hay? Una servidumbre a esa situación. La tercera dice: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Fíjese que ahora que dice el Señor, los voy a redimir, los voy a sacar de ese sitio en donde hay opresión, angustia, afán, zozobra, donde hay todo ese, yo los voy a rescatar, yo los voy a sacar. O como dice Pablo, los voy a trasladar, nos van a sacar, nos van a hacer el traslado, la transfiguración, la transformación, el traslado de aquí al sitio donde el Señor tiene preparado para guardarnos mientras Él ejerce el juicio sobre la tierra. Por eso aquí el Señor dice: y yo los voy a redimir con brazo extendido. ¿Quién es el brazo del Señor? ¿No es Jesús? Jesús es el brazo del Padre. Por eso dice que el brazo extendido, el brazo de Jehová es el Señor. Dice: con grandes juicios. ¿No vino? Fíjese, ¿cuáles fueron los grandes juicios? Las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. Después de ser una nación poderosa, después de ser una nación que era dueña del mundo, porque a través de José ellos se ganaron el mundo, dice la Escritura. El faraón era el dueño de todo Egipto, era el dueño de todo, porque debido a la hambruna que había en esa época, ahí terminaron ellos siendo los dueños de todo. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Sabe qué? Todo eso es por las manos de mi pueblo. Y por eso cuando ustedes salgan, pídale a su jefe, a su amo, a quien usted le trabajó, pídale. Y yo pongo en el corazón de él que le dé oro, plata, ganado, vestidos, que le dé lo que usted sembró en esa persona. Y por eso el Señor dice, y en el 7º dice: os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes. Éxodo 6:7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de ¿qué? De tareas pesadas de Egipto. Son 4 situaciones, son 4 obras, son 4 procesos de los que Dios tendría que hacer. ¿Para qué? Para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Vuelvo y le repito, Dios tendrá que llevarnos, Dios tendrá que pasarnos por procesos, Dios tendrá que llevarnos a situaciones extremas. ¿Para qué? Para poder saber, dice aquí, para que nosotros sepamos que Él es nuestro Dios y que Él nos va a sacar de todas esas situaciones. ¿Cuáles son las aflicciones? Porque puede ser que diga: no, yo no tengo ninguna aflicción. Una aflicción, una angustia, un afán, una ira contra alguien. Eso es una aflicción. Usted la ve y le da como esa forma o esa manera como nosotros podemos llegar a sentir, tener un sentimiento contrario al amor de Dios contra alguien. Y mientras yo no limpie mi corazón con respecto a eso, voy a seguir en la condición en que yo estoy. Por eso revisemos qué es lo que hay en mi corazón. Revisemos, como dice el Señor, cuál es mi esclavitud. Y dígale al Señor: esta es mi esclavitud. Esto es, Señor. Es este mi pecado. Es esta la situación que yo estoy cometiendo delante de ti y que estoy siendo presa. Fíjese algo, y aquí les adelanto, que me llamaba la atención estudiando un poquito sobre la levadura del vino, y me ponía a pensar. Yo decía: Señor,
La levadura del vino es el vinagre. Y me puse a estudiar sobre el vinagre, cómo se forma el vinagre que sale de la uva. Pero no tanto en la parte física, sino en la parte espiritual a que hace referencia. Y fíjese que encontré en la palabra que la levadura del vino, que es el vinagre, el Señor dice que el vinagre es, ya se me escapó, el vinagre es la pereza que tienen las personas. Dice, la pereza es el vinagre que pudre los dientes y como humo que entra en sus ojos. Es la pereza, hermano. Tenemos pereza, no queremos, ay, no, ay, pero ir hasta allá, ay, pero levantarme temprano, pero yo tengo a alguien que me ha de comer, pero dice el Señor que la levadura del vino, que es el vinagre, dice que el vinagre es como lo que daña los dientes, la pereza es como el vinagre que daña los dientes y que como el humo que entra en sus ojos. Cuando nosotros estamos y nos entra humo en los ojos, ¿podemos ver? No. Y yo decía, uy Señor, qué tremendo, yo no sabía eso. Y mucha gente vive en pereza, con juventud, con no sé qué, y no queremos trabajar, no queremos esforzarnos, no queremos ir más allá. Estamos anquilosados y no queremos producir, cuando estamos todavía en la capacidad de hacerlo. Y yo decía, uy Señor, entonces dígame, a mí me gustaría hacer otras cosas, aparte de lo que yo hago en la iglesia, de la maestría, pues dígame, yo también quiero hacer otras cosas. No quiero darle cabida a la pereza, porque el Señor está diciendo que la pereza es como el vinagre que daña los dientes y como el humo que entra en los ojos. Analicemos, hermano. Si yo estoy utilizando el tiempo de la mejor manera o estoy emperezado, ¿por qué? Porque para mí es más importante las redes, para mí es más importante otras cosas que ponerme a llevar el mensaje o a leer la escritura. Yo me quedé fría, hermano, cuando me puse ayer a leer sobre esa parte, porque hace días pues vengo estudiando sobre eso. Y yo decía, uy Señor, qué tremendo la pereza. Y eso es verdad. Es verdad, la gente tiene pereza. Hay una pereza, pero tenaz, porque todos lo queremos. Los chicos no quieren estudiar, los chicos no quieren hacer nada, porque el papá todo les da, ahora todos se quieren ganar la vida por TikTok, ahora todos quieren tener, ¿cómo es que se llaman? Esos videos, ahí todo. Eso es lo único que quieren. No quieren esfuerzo. YouTuber. Influencer. Y todos dicen lo mismo, porque uno dice, y no tienen más contenido, porque todos dicen lo mismo, solo que cambia el mismo infierno, pero diferente diablo. ¿Ya? Entonces fíjese lo que aquí dice el Señor en su palabra. Aquí el Señor nos está diciendo que Él nos quiere tomar como su pueblo. Pero para eso, porque aparte de que somos su pueblo, dice el Señor, yo quiero ser su Dios. ¿Cuál es el Dios de nosotros? ¿Es verdaderamente el Dios de la Biblia? ¿O su Dios es otra cosa diferente? Su Dios es una cultura, su Dios de pronto es su trabajo, su Dios puede ser su casa, su Dios. ¿Cuál es el Dios? Y el Señor le está diciendo, yo lo voy a tomar, yo lo voy a rescatar, yo lo voy a redimir, yo lo voy a comprar, porque yo quiero ser su Dios. Yo quiero ser su Dios, pero yo quiero que usted sea mi pueblo. Y para eso es importante conocer lo que dice la Escritura. Empezar a sacar todos esos diositos que nosotros tenemos. Empezar a sacar toda esa esclavitud en la que yo estoy metido. Empezar a mirar cómo produzco, ¿para qué? Para que mi vida sea diferente. Y aquí lo que dice el Señor, dice, para dar cumplimiento a estas promesas de redención o libertad, Dios establece una celebración denominada la Pascua. Esa es el ritual, es la ceremonia. ¿Para qué? Para que a través de la Pascua, a través de esto, Él pueda decir, son mi pueblo y yo soy su Dios.
pero yo voy a sacarlos, voy a hacer, pero necesito que pase el tiempo. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que yo he establecido. Y por eso aquí el Señor está diciendo, hay 4 promesas, 4 promesas, 4 cosas que nos dijo el Señor, que nos habló el Señor, de 4 situaciones que tienen que ver con el vino, tiene que ver con las copas de vino. ¿Para qué? Para que pueda darse este cumplimiento, para que pueda darse esta palabra. Por eso es importante la celebración de la cena y que venga a compartir la cena, a comer del pan y a beber de la copa. Porque cada vez que bebemos y comemos nos estamos limpiando, nos estamos diciendo, yo estoy bajo el pacto, el nuevo pacto, el compromiso. El Señor dejó una celebración. Hacerlo en memoria todas las veces que ustedes puedan. Por eso es importante, hermano, la cena, porque así como el Señor hizo la cena con sus discípulos, luego Él salió ¿qué? A cumplir el compromiso. Pero la cena, cada vez que nosotros celebramos la cena, que usted come del pan y usted bebe de la copa, ¿qué dice el Señor? Usted está anunciando mi muerte. Pero usted se está limpiando. Usted y yo estamos haciendo lo que el Señor, ¿por qué? Porque ese vino, porque ese acto, porque ese pan me está lavando, me está limpiando y estoy obedeciendo lo que el Señor Jesús dijo. Por eso es importante, hermano. Pero la cena hay que venir aquí a tomarla. La cena hay que cogerla acá, no como yo la enviaba y un día el Señor me jaló las orejas, dijo, Jesús no le mandó el cordero de a nadie, repártele a todos. No, Señor, el que quiera que venga, porque es un compromiso. Es venir a comer del pan y beber de su copa, porque aquí el Señor, a través de eso, le estamos poniendo ¿qué? Estamos poniendo el cimiento, estamos obedeciendo para que cuando Él envíe por nosotros, nosotros podamos irnos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos ayude a poner por obra lo que Él ha dejado dispuesto, para que nosotros podamos ser luz para las naciones. Dios es luz, Jesús es la luz del mundo y Él nos ha dejado la tarea de ser luz para el mundo. Pero para ello debemos de cumplir con lo que está establecido en su palabra. Señor, queremos ser redimidos, queremos ser sacados de las tareas pesadas que van a venir sobre nuestros hombros, Señor. Las situaciones que se aproximan, el mal avanza a pasos agigantados, Señor, porque nuestro gobernante es malo, Señor, como los reyes, tanto del sur como del norte, eran malos, Señor, hacían lo contrario a ti, Señor, a lo que no estaba establecido, Dios. Por eso nosotros, Señor, queremos orar y queremos ser alcanzados por su gracia y su misericordia. Pero así como tú enviaste, Señor, a Moisés con esta promesa de ser liberados, de ser sacados, de ser rescatados de la esclavitud, Señor. Guárdanos, Señor, de ese Cristo que se ha levantado, ese falso profeta, Señor, que dice que Él viene a traer solución a todas las naciones, que Él viene a unificar una sola religión, que Él viene de parte de Dios, de Padre y de Madre. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a comprender que estos tiempos son demasiado peligrosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos en su palabra para poder ubicarnos dentro de ese parámetro que tienes tú, Señor. Tú enviaste a Moisés y cuando Moisés hizo todo, Señor, vino Jesús. Jesús vino, Señor, y cumplió cada una de estas disposiciones tuyas
para que el pueblo fuera rescatado. Ahora, para que nosotros, la iglesia, las primicias, el cuerpo de Cristo sea rescatado, necesitamos, Señor, reconocer y conocer a qué hace referencia estas 4 promesas, estas 4 cosas que nos habla Éxodo 6, versículos 6 al 7, Señor. Cómo lo vivió Jesús y cómo nosotros nos beneficiaremos de la obra del Maestro. Cómo seremos su pueblo y tú cómo serás nuestro Dios. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que estamos en los tiempos más difíciles, Señor. Que no es el dinero, Señor. Que no es la opulencia. Es el alma que está siendo rescatada. Es el alma quien está siendo preparada, Señor, para podernos ir y estar contigo. Para poder disfrutar de la vida eterna, de esa tierra, de ese lugar que tú nos has ofrecido mediante la obra del Eterno, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Bendíganos, Señor. Oramos, Señor, por los hermanos que están en Medellín, por el hijo de Miriam y Amado, Señor, por mi hija Cristina, por Elina y por su esposo, Señor. Sean guardados, Señor, de las tinieblas y del mal que se está moviendo fuerte en Medellín, Señor, de la inseguridad, Señor. Guárdalo, que seas tú el escudo de cada uno de ellos, Señor. Bendígalos, Señor. Oramos también, Señor, por las hermanas en Bogotá, por Janet, Señor. Oramos por su hijo que está en España, Señor, por Camilo, para que seas tú también guardando y cuidando su vida. Al igual que Rubiela, Señor, oramos por estas 2 personas, bendito Dios, para que seas tú guardando la vida de Camilo y seas tú guardando la vida de Rubiela y toda su casa, Señor. Oramos también, Señor, por Neila Murcia, por Marta Ángel, por Rosita Jiménez, Señor. Seas tú guardando sus hijos, los que están en la milicia, Señor. Seas tú cuidándolos, Señor, porque nosotros no sabemos que el enemigo tenga trenzado contra nosotros, Señor, contra nuestra descendencia. Oramos también, Señor, por los que están en Piedecuesta, por estas familias, por el hijo de Astrid que se encuentra en Estados Unidos, Señor, para que seas tú guardando y cuidando su integridad y guardando y cuidando su vida, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, por esta familia, Señor, que tú vienes reconquistando y que tú vienes haciendo una obra con la familia Rodríguez Ochoa, Señor. Gracias por esa tarea, gracias por esa obra, Señor. Oramos también, Señor, en Bogotá, por el hijo de Blanquita, Señor. Oramos por David Tarazona, Señor, para que seas tú guardando y abriendo esa puerta para que pueda laborar y pueda trabajar, Señor. Oramos por nuestros hijos que están fuera de nuestro alcance, pero no de tuyo, Señor. Nosotros estamos aquí, pero oraremos para que tú los respaldes y el manto de justicia esté sobre ellos, la protección y el cuidado, Señor. Oramos, Señor, por los que estamos aquí, bendito Señor, por la familia Sánchez, Señor, para que seas tú bendiciendo y guardando y cuidando también la vida de Alejandra allí en Estados Unidos, Señor. Guárdala aún con su bebecita que viene en camino y con la que ya está aquí en la tierra. Guarda a su esposo, guarda a esta familia, Señor, que se encuentra en una tierra extraña, en una tierra que no es la suya. Pero tú, Señor, guardarás la vida de esta familia extranjera, Señor. Igualmente oramos por Martín y su esposa, Señor, para que sean guardados, para que sean protegidos, Señor. Oramos por su nación, Señor, que se encuentra en dificultades igual que las nuestras, Señor. Oramos por su familia que se encuentran lejos, Señor, pero que no están lejos de ti, bendito Dios. Oramos también por Leticia, por su casa, por su hermana que se encuentra también lejos en Estados Unidos, por los que están en Venezuela, por los que están en las diferentes partes, Señor.
para que esta noche, Señor, tú seas guardando y cuidando la vida de cada uno de nuestros familiares que no están en nuestro país, sino que se encuentran lejos, Señor. Pero lejos de nosotros, pero no de tu alcance, no de tus ojos, bendito Dios y soberano Cristo. Ayúdanos a todos, Señor. Todos somos tuyos, queremos que nuestra familia llegue, Señor, sean alcanzados por su gracia, por su bondad y su misericordia, Señor. Oramos por Rocío, oramos, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor. Oramos por su casa, por su hermana la pastora, Señor, que está allí también trabajando arduamente en su labor, Señor. Cuídanos a nosotros los que estamos aquí como casa visible, como autoridad visible de parte de Dios, para que no nos salgamos del camino, para que no enseñemos cosas que no tienen nada que ver contigo, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Guárdanos, cuídenos, Señor. Bendecimos, Señor, a Manuelito, bendecimos a Esperancita, Señor. Bendecimos a cada uno de nosotros. Bendecimos también a Andrés, a Jorge Andrés, Señor, para que seas tú trayendo bendición a su casa, sanando su familia, especialmente a su bebecito, Señor. Que la mano del Todopoderoso esté sobre él y que seas tú visitando su casa con sanidad, con restauración y prosperidad, Señor. Bendecimos a cada una de las familias de Jesucristo, el verdadero camino, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Oramos, Señor, por nuestras vidas, bendito Dios y soberano Cristo. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas. Oramos por los que están allí en la red, Señor, escuchando la palabra, escuchando el mensaje, Señor. Tú conoces la necesidad de ellos, tú conoces, Señor, el apremio, la aflicción, la angustia, y tú dices en tu palabra que tú viniste, Señor, a sacarnos de esa esclavitud, a sanar nuestros cuerpos y a darnos vida eterna, Señor. Por eso te alabo y te bendigo y te glorifico, Señor. Extiende tu mano, Señor. Derrama bendición en pan en el alimento y en bebidas, Señor. Que calme la sed y que calme el hambre, Señor. No solamente la física, sino la espiritual. Ayúdanos a todos, Señor, a caminar y a obrar. Bendito Dios y soberano Cristo. Gracias, Señor, por nuestras familias de Jesucristo, el verdadero camino, que estén en cualquier parte de Colombia o en cualquier parte del mundo. Seas tú, Señor, guardando nuestras casas y nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.